Dios renueva las fuerzas al cansado. Él tiene un nuevo tiempo para tu vida. Iglesia Esmirna. Reuniones diarias para toda la familia. Calle Macapillo, esquina Bedvedere, Barrio Lugones. Informate y escribinos en Facebook. Iglesia Esmirna. Dios quiere tocar tu corazón. Te esperamos. No le estoy hablando lenguaje de acá. Le estoy hablando lenguaje de acá. Cuando Saúl pierde la unción, dice que lo empezó a atormentar un espíritu maligno de parte del Señor. Cuando uno busca eso en los textos originales, en el hebreo dice que empezó a ser atormentado por un Ruach Ra. Y un Ruach Ra es un espíritu de depresión y melancolía. Escuchen. ¿Qué pasa si viene un espíritu de depresión a Juancito, el que no tiene nada, no tiene autoridad gubernamental? ¿Qué pasa? Un espíritu de depresión golpea a Juancito. Pero ¿qué pasa si viene sobre el presidente de la República? Lo que está en la cabeza, ¿qué pasa? ¿Me estoy dando a entender? Ok. El Ruach Ra vino sobre el rey de Israel. ¿Qué provoca la depresión? ¿Qué provoca la melancolía, el desánimo? ¿Qué provoca? Tristeza, deseo de morir, sueño, cansancio, agotamiento, debilidad, todo eso, ¿verdad que sí? Ahora escuche. Ese espíritu había empezado a hacer su efecto, no solo sobre Saúl, sino que usted lo ve en 1 Samuel 17, cómo había afectado a todo el ejército cuando no le pudo hacer frente a Goliat. Ahora me detengo. Cuando Dios me habló esto, me dijo: hija, ¿sabías tú que Saúl no persiguió a David? Era el espíritu maligno que estaba sobre Saúl. Porque el espíritu maligno que estaba sobre Saúl, cuando David llegó y David empezó a levantar el altar para Dios en medio del tormento de Saúl, David empezó a levantar adoración, levantó el altar. Ese espíritu se dio cuenta que sobre ese jovencito había algo diferente, que no estaba sobre nadie más en Israel, sino que estaba la unción que iba a derrocar ese gobierno espiritual sobre toda la nación de Israel. Oh, yo no sé si me estoy dando a entender. Estoy hasta aquí de estar escuchando cristianos protestando contra los gobiernos, porque no tienen sus ojos ni sus oídos espirituales abiertos, porque no entienden que esto no es una cuestión de gobierno, esto es una cuestión que hay que lidiar en el mundo espiritual, y que son los David los que tienen la unción para derribar lo que se estableció en el mundo espiritual. Ahora vuelvo con el caso de Elías. Elías dice: convóquenme a todo el pueblo, tráiganme a todos. El pueblo claudica entre dos pensamientos: un día están con Dios, otro día están con Baal. Los síntomas de una sociedad influenciada por Jezabel es que no saben tomar decisiones. Usted ve cómo los engañan. Usted ve cómo sale la publicidad, la propaganda de los partidos, y la gente sigue votando por quien no tiene que votar. Oh, yo no sé por qué yo estoy diciendo esto en este día. No tengo idea, en serio. Yo solo sé que esa fue la palabra que me dio el Espíritu Santo. Y entonces la gente claudica. Pero de repente dice la Escritura que Elías
empieza a reparar. Diga conmigo, reparar. Empieza a reparar el altar de Dios que estaba derribado, que estaba destruido. Y empieza Elías a colocar cada piedra en su lugar. Porque quiero decirle algo: cuando Jezabel está gobernando, las piedras son movidas de su lugar y dispersadas. Que se tiene que unir a otra piedra. Unos están por aquí, otros están por allá, porque el espíritu de Jezabel provoca aislamiento. Y yo no me junto con ese porque no piensa como yo. Y yo no puedo juntarme con aquel porque hace 20 años tuvimos un problema. Cuando Elías llega, cada piedra se une con su piedra. Y el altar de Dios en la ciudad empieza a ser restaurado, empieza a ser reparado, porque una piedra sola no hace altar, pero todas las piedras juntas constituyen el altar donde Dios va a desatar su fuego. Y quizá hay piedras muy grandes y otras muy chiquitas, pero no es el tamaño de la piedra, es el lugar que cada una tiene en el altar. Porque si falta una, el fuego no desciende. Cuando Elías repara y restaura el altar, están ahí todos los falsos profetas. Recuerde, a quien estaba siendo juzgado ahí era Baal, el dios de las lluvias. Elías junta a todos los profetas de Baal, hicieron sus bailes, estuvieron bailando, estuvieron gritando, empezaron a sajarse, se rompían, se rasgaban para que Baal los escuchara. Y sabe, a mí me gusta mucho eso que hacía Elías, porque era irónico. ¿A dónde estará Baal? ¿Se habrá ido a la sala de descanso que tiene? ¿Dónde estará? ¿Estará descansando? Pero de repente Elías invoca al Dios que hizo el cielo y la tierra, y el Todopoderoso se manifiesta a través de fuego en el altar. Cuando el fuego se encendió en el altar, escúcheme, no antes. Cuando el fuego se encendió en el altar, vino la legalidad para cortarle la cabeza a lo que gobernaba, no antes. ¿Usted me está entendiendo? Es que si el altar no era levantado, no podía haber juicio contra ese espíritu gobernante en el territorio, ni contra sus hechiceros. ¿Usted cree que solamente orando? Pues no, es levantando el altar de adoración al Dios Todopoderoso, es restaurándole el altar a Dios. Esta nación está llena de hechicería. Colombia está llena de hechicería, Venezuela ni se diga. Pero ¿dónde está la generación profética? ¿Dónde están los Elías que están en este tiempo siendo levantados para unir cada piedra con su piedra y restaurar el altar nacional de adoración al Todopoderoso? Porque si no hay altar, no puede venir una reforma. Haremos unos cuantos movimientos, tendremos proyectos que serán lindas acciones sociales, pero acciones sociales no le hacen cosquillas al diablo, no remueven gobiernos espirituales, no cambian una nación,
Es cuando la iglesia profética, la iglesia con la unción de Elías se levanta para restaurarle al Señor el altar en su ciudad y en su nación. Cuando el fuego vino, la escritura dice que Elías dijo: prendan a estos hijos del diablo. Yo declaro en el nombre de Jesús que en Latinoamérica, cuando se levanten esos altares, muchos hijos del diablo corruptos van a ser prendidos y van a ser llevados presos, porque han estado jugando con lo que no se juega, porque han estado estableciendo hechicería sobre nuestras naciones, y Dios ha determinado un diseño sobre América Latina. Somos una generación llamada a llevar el avivamiento, somos una generación llamada a llevar la alabanza y a llevar la adoración al Dios que hizo el cielo y la tierra. Elías los manda a prender y hace algo. Les corta la cabeza, los degolla a toditos. Cuando Jezabel escuchó esto, dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Y el Espíritu Santo me dijo esto. Y me dijo: no le importaban. ¿Saben lo que sí le importó? Que ella era la cabeza de esos profetas. Y cuando Elías les cortó la cabeza, ella entendió que lo que Dios estaba haciendo era cortando la cabeza de Jezabel, el gobierno espiritual de la nación. Ese gobierno corrupto ya había caído y ella empezaría a perder la influencia sobre la nación de Israel. Y Jezabel le dice: yo te voy a cortar la cabeza a ti, solo que no tome en cuenta un pequeño detalle. La cabeza de Elías gobierna por encima de todos los cielos. Y cuando ella dijo: te mato, Dios dijo: no, chiquita, yo me lo llevo sin que conozca la muerte, para que tú veas quién es el que manda aquí, para que tú veas quién es el que gobierna. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque hoy en día muchos gobernantes son como Acab y están estableciendo los poderes de la hechicería en medio del gobierno y en medio de la nación. Jezabel no es una mujer en minifalda y toda maquillada y con joyas. No. Jezabel es un espíritu gobernador de las tinieblas. Yo estoy hablando aquí con gente de guerra, ¿sí o no? Jezabel es un espíritu que opera en los ámbitos gubernamentales. Y hoy en día en Latinoamérica está sucediendo algo. Los gobernantes, la gente elegida para tomar las sillas de autoridad en las naciones, le están abriendo la puerta al espíritu gobernador de Jezabel, que no es otra cosa sino un espíritu de hechicería. Ahora, si vamos a la escritura, vamos a seguir viendo. Capítulo 17. Jezabel había entregado la nación a los altares, al dios Baal y a la diosa Acera. Antier cuando entré aquí a Salta, lo primero que me encontré fueron los altares de Baal y de Acera. Ahí están, en la puerta de la ciudad. Por eso no me extraña para nada que la gente de este territorio, aún la iglesia, viva en una constante opresión, agotamiento, cansancio, depresión, tristeza, padecimientos físicos. Les falta energía, fuerza física. ¿A cuántos? Es típico. Los gobernantes de las naciones, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Colombia,
Lo estamos viendo en todas las naciones de una manera alarmante. Acab está estableciendo a Jezabel los poderes de la hechicería para que vengan a gobernar sobre el territorio. Pero yo quiero decirle algo, porque cuando Acab establece a Jezabel, es la señal de que pronto Elías va a entrar en escena. Hay un diseño. Les repito, yo no sé a cuántas de ustedes les voy a predicar esta noche, y no sé si algunas no me van a entender. Pero yo no vengo aquí a hablarlo solamente a los que están sentados en este lugar. Yo vengo a profetizar a los aires lo que mi Dios va a hacer sobre toda Latinoamérica. Está a punto de levantarse una generación con la unción de Elías. Jezabel destruye los altares del Dios viviente. Manda a matar a todos los profetas de Dios. Porque si algo odia a Jezabel es a los profetas. Por eso antes de que una nación entre en cautividad, usted empezará a escuchar: los profetas no existen. Eso no es de Dios. El último de los profetas fue Juan y las hijas de Felipe. Entonces, ¿por qué la Biblia lo dice? Las arrancamos. ¿No dice que Pablo y Bernabé eran profetas también? ¿No dice de los profetas que fueron levantados después de Juan el Bautista? La falta de conocimiento es impresionante. Jezabel manda a matar a los profetas, pero escuche esto, porque esto fue algo que el Señor me habló para algunas personas aquí. Y me dijo esto: había un hombre, el mayordomo de Acab, Abías, y dice que él escondía a los profetas. Y el Señor me dijo: cuando los profetas tienen que estar escondidos, es porque Jezabel está gobernando. Si hay profetas escondidos, es porque Jezabel gobierna. Abran sus ojos, profetas de Dios. Abran sus ojos, generación profética, porque hay algo que está sucediendo. El profeta jamás se esconde. Entonces Dios levanta a Elías Tisbita, y Elías dice: por mi palabra no va a llover, y por mi palabra volverá a llover. ¿Sabe lo que estaba haciendo Elías? Le estaba quitando el poder a Baal, porque Baal era el dios de la lluvia. Era Elías diciéndole: aquí, Dios de la lluvia, tú no gobiernas. Porque Elías empezó a atacar lo que gobernaba sobre Jezabel. Él se fue a los niveles más altos, a las esferas celestiales, a lo que estaba operando en el mundo espiritual. Jezabel era la que estaba sentada en el trono natural, pero en el gobierno espiritual estaba Baal. Y Elías dijo: yo con tu poder sobre las aguas, ¿sabes lo que voy a hacer? Te lo quito. ¿Sabes por qué? Porque aquí tú no mandas. Aquí manda el Dios que hizo el cielo y la tierra. Lo impresionante es que dice la escritura que Acab empezó a buscar por todo el país fuentes de aguas. Quiero decirle algo: cuando los gobernantes, los presidentes, le han abierto la puerta a Jezabel, el espíritu de la hechicería, hay algo que empieza a suceder en la nación. Y es que se empiezan a agotar las fuentes de provisión económica. Y la nación empieza a entrar en crisis económica. Acab no encontró fuentes de aguas.
Dice, se dividió el país entre él y su mayordomo y empezaron a buscar fuentes de aguas. Pero ¿sabe quién había traído ese juicio? Dios mismo. Porque fue por la palabra del profeta que se secaron las fuentes de las aguas. ¿Sabe? El hambre empezó a soltarse por toda Samaria. El hambre era grave en la nación. Hasta que un día, este hombre, al que nadie quería, este hombre que había cerrado los cielos, llega y dice, vamos a ir un momento, capítulo 18, pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Escuche lo que le voy a decir de parte de Dios. Dios va a provocar que hayan profetas que en este tiempo se vayan a mostrar ante los presidentes de nuestras naciones. Dios va a provocar que verdaderos profetas de Dios, no gente vendida. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de gente coludida con el gobierno. Yo hablo de profetas verdaderos a los que Dios les va a decir, ve y muéstrate acá. Ve y muéstrate a los gobernantes, iglesia profética. Porque en ti, en tu boca, está la solución para tu nación. Mientras yo escribía esto, el Señor me dijo otra cosa. Me dijo esto: lo que tú hablas manifiesta el reino al que perteneces. Depende de cómo tú hablas, y lo que hablas es el reino que te gobierna. Elías era gobernado no por el reino de Acab ni por el reino de Jezabel. Por eso él tenía la palabra de autoridad para declararla sobre la nación, porque él no estaba inmerso en esa atmósfera de corrupción del diseño de Dios sobre Israel. Verso 14. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abías fue a mostrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Estamos hablando, yo no le estoy espiritualizando esto, le estoy hablando de algo que sucedió en lo natural. Le estoy hablando de un país, le estoy hablando de gobierno, le estoy hablando de gente como usted y como yo, que estaba claudicando entre dos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque la atmósfera de lo que los gobernaba ya había empezado a hacer su efecto. La unción de los profetas con el ADN espiritual de Elías. O yo no sé si yo me estoy dando a entender, pero es que yo creo que cuando los altares se restauren en nuestras naciones, Dios va a levantar reyes ungidos por el Espíritu Santo y los va a posicionar en las casas de gobierno. El problema, mi amado hermano, le repito, no son los gobiernos corruptos. El problema es que la iglesia no ha levantado altares. El diablo, lo que fuera, me golpeó.
y me sacó del altar. Mas yo hoy quiero regresar. Quiero regresar a adorarte como lo hacía. Quiero regresar, Señor, a rendirme a ti como lo hice durante muchos años. Quiero volver a rendirlo todo delante de ti. Dios renueva las fuerzas al cansado. Él tiene un nuevo tiempo para tu vida. Iglesia Esmirna. Reuniones diarias para toda la familia. Calle Macapillo, esquina Bedvedere, Barrio Lugones. Informate y escribinos en Facebook. Iglesia Esmirna. Dios quiere tocar tu corazón. Te esperamos.